Buenas noches a todos, amada iglesia, los que van a conectarse, los que van en este momento a empezar a entrar, a conectarse, pero bueno, y los que todavía ya se están conectando, sean bendecidos y bienvenidos en este tiempo. Y bueno, vamos a orar para poder dar inicio a este tiempo de transmisión. Como cada jueves que tenemos reuniones, que tenemos este tiempo para poderles dar una breve palabra de parte del Señor, que creemos que va a ser de gran bendición. Así que yo quiero invitarte para que tú puedas preparar tu corazón y también para que puedas compartir este mensaje a aquellos que tú sabes que necesitan oír de la palabra del Evangelio. Así que vamos a orar y vamos a dar inicio a este tiempo con nuestro Dios y vamos a decirle a Espíritu Santo, ven en esta noche. Espíritu Santo, ven y haz de este tiempo un tiempo glorioso. Habla a nuestro corazón, te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra sea colocada en nuestro corazón, en nuestro espíritu, de tal manera que la podamos vivir, ponerla por obra y esta palabra nos pueda transformar. Te damos la gloria, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, este tiempo yo quiero hablarte de un poquito de todo que ha estado Dios también inquietando mi corazón, poniendo en mi vida una palabra que a veces damos por hecho de que tenemos que saber o conocer o estudiar la palabra. Pero la verdad es que en nuestro diario vivir a veces se nos olvida el alimentarnos de la palabra. Y yo lo veo tan importante el poder alimentarnos en estos tiempos, y más cuando vemos, como dice la palabra, que los días que estamos viendo son tiempos difíciles, tiempos no fáciles. Y yo creo que las personas que no se alimenten de la palabra van a ser movidas, van a ser como que sopladas, ¿verdad? Y pues cualquier viento de doctrina van a agarrar, van a tomarlo, van a creer. Pero ¿qué tal? ¿Qué les parece cuando uno se alimenta de la palabra del Señor? Cuando uno está buscando la palabra, yo creo que vamos a conocer cuál es la verdad. Vamos a poder saber cuál es, qué es lo que Dios está hablando en estos tiempos. Y en base a eso nosotros vamos a seguir ese camino, ¿verdad? Porque el Señor ya nos trazó un camino. Y lo que el Señor dice es, simplemente lo que tienes que hacer es conocer mi palabra, buscar mi palabra. Yo he hablado que van a venir estos tiempos, pero tú necesitas conocerla. ¿Por qué? Porque a veces no conocemos lo que dice la palabra y entonces, ¿sabes qué pasa? Que podemos creer cualquier cosa, cualquier tontería que nos diga, que nos hable fulano de tal, pero no hay como el poder ir a la palabra y el poder conocer la palabra. Entonces yo creo que a grandes rasgos les estoy diciendo en sí lo que es el tema de hoy. El tema de hoy que vamos a estar hablando es acerca de la palabra, ¿verdad? Y por eso le he titulado alimentarnos de la palabra, ¿verdad? Es tiempo de alimentarnos, tiempo de conocer la verdad, tiempo de poder empaparnos de la verdad. Y nosotros somos la respuesta a este mundo que está entenebrecido. Somos la respuesta, ¿por qué? Porque la gente va a venir a ti, se va a acercar a ti, pero tú tienes que tener en tu corazón y en tu mente la palabra del Señor. Porque si no, ¿cómo vas a responder? ¿Cómo vas a ayudar a los demás que están perdidos si tú mismo no conoces la palabra? Si tú mismo no sabes lo que dice la palabra. Entonces habrá gente que venga y va a venir con ansiedad, con depresión, con problemas financieros, familiares, ¿verdad? Pero si tú no conoces la palabra, tú no sabes lo que dice la palabra, ¿cómo vas a poder ayudarles, verdad?
Entonces también, ¿cómo vas a poder tú salir de esa situación en la que te encuentras si no conoces la palabra? Y yo quiero hacer en este tiempo un llamado para poder conocer la palabra, un llamado para poder meternos en la palabra. Nosotros necesitamos hacer un compromiso con Dios y su palabra. Y sabes, y no con los hombres. O sea, no es de que le quiero decir al pastor o a fulano de tal o a un familiar que ahora sí me voy a comprometer con la palabra para estudiarla, para buscarla. No se trata de decirle a la gente, se trata de que te comprometas con el Señor para buscar la palabra, para meditar en la palabra, para comerte la palabra. Y sabes, esto me recuerda cuando el pueblo de Israel iba a salir del pueblo de Egipto y ellos tenían que matar un corderito, ¿verdad? Y cuando iban a matar este corderito, ellos tenían que ocupar la sangre, la del corderito, la iban a ocupar para ponerla en los dinteles de su casa. Pero el corderito que iba a ser quemado, ¿verdad? Que iba a estar ahí, lo tenían que preparar. Ellos tenían que comerse este cordero, ¿verdad? Y dice que si la familia era pequeña, ellos tenían o sea, checar de tal manera que ellos comieran esto, ¿verdad? Pero no podían dejar nada ni guardar nada para el día siguiente. ¿Por qué? Porque el Señor había dicho, había estipulado, es como el maná. El maná, ellos tenían que ir a recoger el alimento, ¿verdad? Todos los días. Y no podían retener, no podían guardar. ¿Por qué? Porque cuando guardaban, decía, bueno, esto va a ser para de aquí a una semana. Dice que el maná se le descomponía. Y sabes, la palabra de Dios dice que ellos cuando iban a salir a Egipto, ellos tenían que preparar un cordero. Y este cordero, si era demasiado, era muy grande, tenían que entonces que invitar a los vecinos, ¿verdad? Para que vinieran y comieran con ellos. Y yo veo que el Señor está diciendo, tú tienes que comerme. O sea, el Señor está invitando en este tiempo a comernos el cordero. A comernos el cordero por familia. Es el tiempo de alimentarnos. Es el tiempo de conocer la palabra. Y el Señor está diciendo, porque es una representación de lo que nosotros tenemos que hacer con el cordero. Tenemos que comernos el cordero, tenemos que comernos la palabra, ¿verdad? Que eso es lo que representa. Y antiguamente ellos comían este cordero, ¿verdad? Y era una representación de la Pascua, de lo que Cristo iba a venir a hacer por nosotros. Él iba a dar su vida en sacrificio por nosotros, ¿verdad? Y en nuestros días esto representa que nosotros tenemos que comernos al Cordero. Tienes que comerte la palabra viva. La palabra, ¿verdad? No solo dice la palabra de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y el Señor está hablando, tenemos que comernos el cordero completamente. Así que yo te digo, así como en el Antiguo Testamento tenían que traer a la familia, tenían que jalar a sus hijos, la cabeza, el varón tenía que jalar a la esposa, a los hijos y comerse. Comer el cordero es lo mismo hoy en día. Yo veo algo que es muy triste, que a veces la mujer es la que jala, ¿verdad? La que dice, a ver hijos, vénganse, vamos a comer, vamos a alimentarnos del Señor, vamos a leer la palabra. Pero ¿dónde está la cabeza? ¿Dónde está el varón? Qué importante es tu varón, que tú puedas entender que es importante la figura paterna, el sacerdocio. Es importante que tú como varón puedas siempre ir al frente de esta familia, que seas ejemplo para que los hijos, toda la familia te pueda seguir. Pero sabes, algo que es bien importante es que necesitamos entender o varones, qué importante es tu papel, porque las familias hoy en día están siendo golpeadas. Las familias hoy en día están siendo fracturadas, ¿verdad?
donde vemos que la mujer es la cabeza y el hombre simplemente está ahí en una esquina, pero no toma decisiones. No. ¿Y por qué? Porque yo puedo ver dos cosas. A veces porque se le ha levantado el espíritu de Jezabel, que quiere controlar, que quiere manipular, que quiere mandar. La mujer queriendo tomar el papel. Pero sabes, también veo que a veces hay un espíritu de Acab. El espíritu de Acab es aquel que no toma decisiones, aquel que no toma su papel, ¿verdad? Aquel que tiene que decirle todo a la mujer en cuanto a, ¿qué es lo que hago? Oye, ¿qué vamos a hacer? Y todo le consulta, ¿verdad? Porque por ejemplo, en México hay un matriarcado tremendo, pero, y también está lo que es el machismo. Pero sabes, en Dios tenemos que romper con todo esto. Y por eso es bien importante que el varón tome su papel, la cabeza tome su lugar, ¿verdad? Porque a veces el hombre dice, bueno, voy a tomar mi papel, pero lo toma de una forma machista. Y no se trata de eso. Y para conocer cuál es el papel de cada uno, por eso necesita conocer la palabra. Por eso necesita meterse en la palabra. Pero, o escucha, mujer, si tú estás escuchando esta transmisión y tú dices, yo tengo un problema con mi esposo, yo tengo un problema en mi casa, porque mi esposo no toma su lugar, porque simplemente le es cómodo que yo como mujer pueda tomar decisiones y no quiere tomar la responsabilidad, ¿verdad? Entonces yo te digo, ora por esa cabeza, ora por esa cabeza y que Dios lo despierte, que Dios lo restaure, que Dios lo levante, que quite todo velo, ¿verdad? Pero yo quiero hacer un llamado a toda la familia. Es tiempo de poder sentarnos a la mesa y de comer el cordero, de comer la palabra. A veces nos sentamos a la mesa, ¿verdad? Pero ¿sabes qué es lo que hoy en día pasa? Que están los hijos alrededor de la mesa, están el papá, la mamá, los hijos y todos están con un celular. Todos están con un celular. Eso, las redes sociales ha venido a traer como que nada la palabra, las cosas de Dios como que pasan a un segundo término y la gente, todos se supone que se sientan a la mesa para comer juntos, para dialogar, para platicar, para saber cómo te fue en la escuela, saber cómo hacer sobremesa, ¿verdad? Pero hoy en día ya no se acostumbra a la sobremesa, es raro el que lo hace. Y cuando se hace algo, se terminan discutiendo, terminan peleando, o todo el mundo, el papá, la mamá está con el celular, porque las redes sociales han venido, ¿verdad?, a suplir esa comunicación o esa armonía o esa relación que se tenía en la familia. Y qué bonito era cuando se sentaban a la mesa y se platicaba, ¿verdad? Y los hijos también aprendían de los padres. Pero esto, las redes sociales ha venido a suplantar algo que es tan importante, que es la comunicación. Entonces, ahora si hablamos de comernos al cordero, de sentarnos para escuchar la palabra, para opinar qué es lo que Dios dice a través de la palabra del Señor y que todos podamos hablar, eso ya no se ve. Entonces yo te digo una cosa, yo creo que son tiempos en los cuales nosotros, los que estamos viviendo estos tiempos, tenemos que rescatar lo hermoso, lo bonito que era el poder estar ahí, hacer sobremesa y poder jalar a nuestros hijos y el poder hablarles de la palabra. Nosotros tenemos como un cofrecito que es el pan diario, ¿verdad? Y les soy sincera, a veces sí se nos olvida, pero cuando platicamos, hablamos de tantas cosas, ¿verdad? Pero es bonito poder platicar con los hijos, platicar qué opina mi esposo y que nos pueda hablar, nos pueda instruir, nos pueda enseñar, que yo pueda hablarles y aconsejarles a la familia. Y eso, ¿sabes? Lo tenemos que rescatar. Tenemos que rescatarlo. Y, ¿sabes? La palabra hoy en día es algo que tenemos que comer. Así que enséñale a tus hijos, familia, enséñale a tu
a tu familia que tiene que alimentarse de la palabra. Hay muchos que están dormitando, gente está dormida, pero los ojos de los ciegos, dice la palabra, que van a ser abiertos. Los oídos de los sordos van a ser abiertos, ¿verdad? Los sordos van a poder empezar a oír, a escuchar. Y yo creo que estamos en esos tiempos donde este año tiene que ser un año donde los ojos de los ciegos tienen que abrirse, donde los oídos de los sordos tienen que abrirse, tienen que destaparse. Por eso es bien importante que todo aquel que está dormitado, que está durmiendo, despierte para todo lo que el Espíritu Santo está queriendo traer en estos tiempos. Amén. Así que creo yo que este es un año y un gran tiempo. Un gran tiempo donde tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios, donde la palabra tiene que ser el alimento número uno en nuestra vida. Por eso yo te mencioné el versículo que dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Porque no se nos puede olvidar el alimento físico, no se nos puede olvidar, pero el alimento espiritual está descuidado. Y yo creo que estamos en tiempos donde el alimento espiritual tiene que pasar tiene que ser parte de nuestra vida, que no podemos nosotros llevar una vida sin el alimento. Por eso la recomendación es: tenemos que comernos el cordero en familia. Invita a tus hijos ahí en la mesa donde mamá ha servido la comida. Háblales, varón, mujer, háblales de la palabra. Hagan de ese tiempo un tiempo hermoso, un tiempo donde podamos aprender como familia, alimentarnos de la palabra del Señor. Amén. Y mira, me encanta el pasaje de Lucas en el capítulo 24, en el versículo 13. Porque dice, te lo voy a leer, dice: y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminamos? ¿Y por qué están tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: bueno, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y todo el pueblo, y en fin, y les empieza a decir ellos, ¿verdad? Pero me encanta, me llama la atención algo, porque mientras estos hombres le empiezan a decir a Jesús, ¿verdad?, las cosas que habían acontecido, de cómo ellos habían puesto su esperanza, en este hombre, en Jesús, ¿no? Y cómo es que había muerto, ¿verdad? Porque todavía no había resucitado, se supone. Pero resulta que Jesús había resucitado, pero ellos no sabían que Jesús estaba caminando con ellos, sino que estos hombres lo invitan a la casa, le ruegan que vaya, que pasen esa noche ahí con ellos, y lo invitan a comer. Y dice que mientras Jesús va con ellos, me encanta porque dice que ellos que se dan cuenta, que dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, escucha bien, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces ahí fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y con eso te quiero decir que cuando tú comas el pan, es decir, el pan de vida que es Cristo Jesús, ese alimento, ese cordero pascual,
cuando tú lo comes, cuando tú empiezas a hablar de la palabra, aquellos que están sus ojos con vendas, que no pueden ver, que no pueden percibir, porque hoy en día hay mucha insensibilidad. Pero mira, escucha, cuando Jesús dice que bendijo el pan y lo partió, y dice que les dio, entonces los ojos de ellos fueron abiertos. Y eso es lo que el Señor va a hacer en estos tiempos. Yo creo que estamos en los tiempos en que cuando tú comas el pan junto con tu familia, junto con los tuyos, aquellos que están renuentes, aquellos que no pueden ver, aquellos que no pueden percibir las cosas espirituales, lo que está aconteciendo, lo que está sucediendo en este mundo, sabes que sus ojos van a poder ser abiertos. Pero cuando aprendamos a partir el pan, cuando empezamos a bendecir, dice, porque el Señor dijo que Él bendijo el pan, dice que estaba a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo pudieron reconocer. Y yo creo, yo oraba y yo decía, hablo y proféticamente, Señor, yo declaro que aquellas familias que se junten para partir el pan, es decir, para comer la palabra, que es el pan de vida, ¿verdad? Es el maná que vino del cielo, Jesucristo, que es el pan. Cuando tú y yo nos sentemos a la mesa para comer, para hablar, para poder vivir, para caminar, para poder rumiar ese pan, los ojos van a ser abiertos. Nuestros ojos van a ser abiertos. Los ojos de tus hijos, de tu esposo. Si ahí hay algún esposo que no quiere nada, pero cuando tú le abras las escrituras, sabes que declaramos que van a ser tiempos donde los ojos de los esposos van a ser abiertos, donde los hijos que han estado cerrados, que han estado renuentes a la palabra, al cambio, a que lo que Dios quiere hacer, los ojos de ellos van a ser abiertos y van a decir sí a la palabra. Pero necesitamos sentarnos con la familia, necesitamos abrir las escrituras, porque yo creo que es tiempo donde necesitamos conocer la palabra, tiempo que necesitamos para poder escuchar, para oír la voz del Señor. Pero tú y yo no vamos a poder oír la voz del Señor si nosotros no pasamos tiempo en su palabra. Si nosotros no aprendemos a meditar, no aprendemos a comer el pan de cada día, el pan diario. Hay que comerlo, sabes, antes de dormirte, come el pan, come la palabra. Y mira lo que dice acá. Y dice que ellos, estos discípulos que iban a camino de Emaús, se decían entre ellos, decían, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Dice, no ardía. Y dice que y cuando nos abría las escrituras, no ardía nuestro corazón. Dice, cuando él nos hablaba. ¿De qué les hablaba? Pues les hablaba en el camino, les hablaba y les abría las escrituras, les hablaba de la palabra. Y sabes, esto es lo que yo creo que estamos en este tiempo donde tenemos que comer la palabra, donde tenemos que meditar en la palabra, donde tenemos que alimentarnos de la palabra. Esta casa no puede ser una casa vacía, no puede estar vacía. Porque tú sabes que no puede haber una casa vacía. Porque si no está llena de Dios, ¿de qué está llena? Puede estar llena de este mundo, puede estar llena de tantas cosas, pero menos de la palabra. Y necesitamos llenar esta casa de la palabra del Señor. Y los tiempos que estamos viviendo, necesitamos más de la palabra. Porque yo te decía, si no, sabes que vas a ser arrastrado por cualquier viento, vas a ser soplado. Y todo lo que te sople te lo vas a comer, te lo vas a creer. Pero no hay como ir a la palabra y empezar a vivir la palabra.
Porque la palabra te va a sostener en días malos, en días difíciles. La palabra te va a sostener cuando pases por desiertos. La palabra te va a sostener cuando tú pases por tiempos de transición, de un cambio. Viene un cambio. A veces los cambios no nos gustan. Pero sabes, cuando tú conoces, cuando tú estás meditando en la palabra te va a sostener. La palabra algo que va a hacer es que va a llenarte y que vas a tener palabra para poder dar a los demás. Pero si no, ¿de qué manera? ¿De qué les vas a hablar? Y tú no les puedes hablar acerca ay, sabes, de positivismo, ¿no? O sea, porque la gente habla mucho, hoy en día está hablando de positivismo, o cómo decirte, está hablando acerca de, ay, cuántos se han levantado, ¿verdad? Motivadores, muchos coaches que se han levantado para motivarte, pero todo tiene que ver con el alma, ¿verdad? Pero el espíritu se está secando, el espíritu no se alimenta. Y nos gustan tener gente que nos adule, que nos aplauda, gente que contratarlas para que nos eleven nada más nuestro ego. Pero sabes, eso no nos va a alimentar, eso no nos va a sacar adelante en tiempos difíciles. El único que nos va a sacar en tiempos malos es la palabra, es el Señor mismo. Y el Señor mismo es su palabra. Él es la palabra. Él es el verbo hecho carne. Él es la palabra. Y de estos hombres dice que decían, la expresión de ellos era, no ardía en nuestro corazón cuando nos hablaban el camino, cuando nos abrían las escrituras. Y sabes, es tiempo de sentarnos con la familia y empezar a hablar la palabra. ¿Por qué? Porque los velos que nos estaban cegando van a caer en el nombre de Jesús. Pero cuando tú hables la palabra, perdón, voy a mover algo por acá. Ya. Entonces yo creo que es bien importante el poder meditar en la palabra y conocer la palabra. Y conocer la palabra. Así que yo quiero que hablemos, que jalemos a toda nuestra familia para que la palabra sea lo que nos pueda sustentar. Se requiere intimidad. Se requiere intimidad. Se requiere sentarnos a la mesa con el Señor, porque Él es el único que puede llenarnos, es el único lugar donde se abren los ojos. Es el único lugar donde se abren los ojos, así como los discípulos en el camino de Emaús, ¿verdad? Y es ahí donde los ojos son abiertos cuando se parte el pan. Cuando se parte el pan. Y yo te decía, hoy en día las redes sociales, ¿sabes? Eso es lo que te marca el paso, es lo que te determina, ¿verdad? Lo que te da, pero como que te quiere, es un consumidor, ¿verdad? Que no te das cuenta, pero te está consumiendo tu tiempo, ¿verdad? Mucha gente pasa viendo películas, o sea, perdón, pero no hay como, ok, quieres ver una película, siéntate con tu familia y véanla juntos, ¿verdad? Pero hay muchos que se la pasan viendo series y nada más están alimentando su cuerpo, ¿verdad? En su alma de tantas cosas, pero el espíritu está apagado y yo creo que nosotros no podemos permitir estos distractores. Está bien que te sientes con tu familia y veas un programa, una película, pero todos los días consumir esto, que series, o que estar en las redes. Hay gente que no puede dejar el Instagram o el Facebook, todos los días tiene que subirse una foto de lo que está haciendo, de lo que come, de lo que viste, de dónde fue, de lo que habló, de lo que dijo, de lo que le quitaron. O sea, ¿verdad? Pero la palabra, no conoce la palabra. Entonces yo creo que estos son cosas que sin darnos cuenta nos consumen, nos están consumiendo. Y yo creo que es tiempo de que en lugar de pasar
tiempo en las redes sociales, yo creo que es tiempo de entrar en comunión con nuestro Dios. Si te sientas a la mesa con tu familia, ¿sabes? Yo te invito para que abran las escrituras, ¿verdad? Porque ahí va a ser abierto tus ojos. Cuando tú hablas del pan de Cristo Jesús, ahí van a ser abiertos tus ojos. La palabra de Dios es la que va a traer limpieza a tu vida. La palabra de Dios es la que va a traer orden a tu vida. Si hay desorden, si hay un caos en tu familia, sabes, la palabra de Dios va a traer orden. Si hay fractura en tu matrimonio, la palabra de Dios es la que va a traer restauración. Come la palabra, de verdad, come la palabra, porque la palabra es lo único que puede cambiarte, es el que puede transformar tu vida. Come la palabra. Y mira, en Mateo 11:27 dices: sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y ni al Padre conoce alguno, dice aquí, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. A quien que el Hijo lo quiera revelar. Entonces, estamos viendo que dice que todo lo que las cosas fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce ni al Padre conoce a alguno, dice, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Sabes, es tiempo, estos tiempos, miren, Dios nos daba la palabra al pastor, y a mí nos hablaba acerca de que eran tiempos de entrar en comunión, de oración, tiempos de poder estar sumergidos, inmersos en la palabra, en oración. Pero la palabra, tú sabes que la oración y la palabra está, o sea, tiene que ir junto, tiene que ir pegado, ¿verdad? Porque tú cuando oras tienes que orar la palabra. Y entonces yo creo que este año, el año 23, este año son tiempos donde tenemos que aprovechar, porque yo creo que los ojos de los ciegos van a ser abiertos, los oídos de los sordos van a ser destapados, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos la palabra, cuando nosotros decretamos la palabra, cuando nosotros nos empapamos de ella de tal manera que hablamos al que está dormido, al que está en un letargo, y ordenamos que salga de ese letargo, va a despertar, pero la palabra lo despierta. La palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Si no podemos conocer la verdad, no puede haber una transformación, no puede haber rompimiento de esas cadenas, de esas ataduras. Necesitamos conocer la palabra, necesitamos vivir la palabra, y por eso yo creo que va a traer la palabra limpieza. Viene limpieza, viene transformación. Así que yo creo que la gente que se sigue quejando, la gente que sigue viendo lo negativo, la gente que sigue viendo lo peor de nuestro México, de donde vive, ¿sabes? Gente que está quejando, quejas, ¿sabes? Que vamos a declarar. Hoy precisamente yo hablaba con mi hijo y yo le decía: hijo, yo creo que tenemos que cambiar nuestra forma de ver a nuestro México, porque miren, él me estaba comentando, él me decía que sus maestros, ¿verdad?, sus catedráticos le comentaban acerca de lo bueno que era otros países, lo bonito, ¿verdad?, y les animaba para que se fueran a otros países, en fin. Y yo le decía: mira, hijo, no es así. No es así, ¿por qué? Porque tú tienes que ser agradecido en el lugar donde tú vives. Tienes que ser agradecido en el lugar donde Dios te puso. Y tú no puedes tener un corazón dividido, ¿verdad?
donde estudias aquí, pero donde tu corazón está en otro lugar, siendo que pues Dios no te lo ha puesto, sino que es algo que a diario te bombardean, ¿verdad? Viendo que lo demás, que en otros lugares es lo más bonito, hay más fuente de trabajo, hay esto, pero sabes, yo le digo, si Dios no te mueve, no te atrevas a moverte. Si Dios no te ha puesto en tu corazón irte a un lugar, no te muevas. ¿Por qué? Porque puedes experimentar un rotundo fracaso. Buscando, ¿verdad?, una oportunidad en otro lugar, porque se paga mejor, porque el ambiente, que esto, que el clima, que la vida, que está mejor, que no sé qué. Pero yo te decía, no es así. Lo que tenemos que empezar es a declarar que viene un cambio. Lo que tenemos que empezar a hacer es profetizar sobre nuestra nación de que Dios puede restaurar. Pero si no hay gente que se levante a orar, a clamar por esta nación, pues yo creo que no puede pasar nada. Pero si siempre estamos como el burro queriendo comer el pasto del otro pueblo, de otra ciudad, de otro país, ¿sabes? No es así. Tenemos que dar gracias a Dios en el lugar donde estamos y creer que Dios nos va a bendecir acá, y creer que Dios tiene lo mejor para nosotros, y creer que aquí está la mejor gente, hay empleos, hay trabajo. O sea, ¿por qué? Porque eso puede cambiar, pero nosotros no puede haber cambios en nuestra forma de hablar cuando nosotros no estamos alimentándonos de la palabra. Dice la palabra en Hebreos 11 que llames las cosas que no son como si fuesen. Estás viendo un panorama negativo, un panorama totalmente negro, algo diferente, pero llama las cosas que no son como si fuesen. Oh, declaro mi país bendecido, declaro mi país que es próspero, su gente es gente que tiene un corazón para el evangelio, que ama al Señor. Declaramos un avivamiento en nuestro país, en nuestra ciudad. Declaramos que viene un cambio, que nuestras autoridades son gente con temor de la palabra del Señor. Pero sabes, todo esto lo podemos hacer si conocemos la palabra. Pero si tú y yo no conocemos, si no vivimos, si no practicamos el lenguaje del cielo, no puede haber un cambio. No puede haber un cambio. Y por eso después hablamos más quejas. Nos quejamos más, ¿verdad? ¿Has escuchado gente que se queja? Gente que critica, gente que no, porque imagínate, el oír a gente que siempre está diciendo, no, es que dejaste de hacer, no hiciste tal cosa, eso es desgastante. Entonces mejor vamos a buscar la palabra de Dios, y la palabra de Dios va a traer en nosotros una transformación, va a traer limpieza, va a traer orden en nuestra vida, va a traer un cambio, una regeneración en nosotros, ¿verdad? Y lo que está lisiado en nuestras vidas, la palabra de Dios lo restaura, lo sana, lo transforma, nos cambia nuestra forma de pensar. Y por eso la palabra dice que nadie conoce al Hijo sino al Padre, y ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. ¿Quieres conocer los secretos de todo lo que está en el Señor? Bueno, hay que conocer la palabra. El Señor quiere revelarte sus secretos, el Señor quiere revelarte su palabra, pero tenemos que aplicarnos, tenemos que buscar la dirección del Señor, tenemos que alimentarnos de la palabra. Amén. Es tiempo de revelación, así como la ciencia cada día está avanzando, también la revelación de la palabra de Dios va a empezar a avanzar. La palabra Apocalipsis, fíjate, la palabra Apocalipsis es revelación. ¿Y sabes lo que significa? Significa que es rasgar el velo, significa quitar el velo. Y el Señor quiere traer revelación a nuestra vida. El Señor quiere traer, revelarnos cuáles son los propósitos, cuáles son los planes.
Pero nadie puede conocer los planes de Dios a menos que nosotros nos alimentemos de la palabra del Señor. Viene una revelación a nuestra vida, viene revelación para aquellos que se dispongan a oír la palabra, a escuchar la palabra, a escuchar la palabra. Yo creo que van a venir los mejores tiempos para nuestra iglesia. Va a venir los mejores tiempos para tu iglesia, para tu casa, donde tú te congregues. Van a venir esos tiempos, los mejores tiempos. ¿Sabes por qué? Porque Dios está llamándonos a que podamos despertar, ¿verdad? A que si estamos dormidos, despertemos, ¿verdad? El Señor está diciendo, levántate. Levántate, has estado dormido. Una ocasión, la hija de Jairo, dice la palabra que estaba enferma, ¿verdad? Y se presentaron para delante del Señor Jesús y le dijeron que, pues, para que fuera a sanar a la hija de Jairo, ¿verdad? Entonces, llegó un momento donde Jesús se dispone para ir, para levantar a esta niña, pero le dicen, ¿saben qué? Ya no molesten al maestro porque ya tu hija ha muerto y pues ya no hay nada que hacer. Y el Señor Jesús le dijo, vamos a la casa de este hombre, ¿verdad? Porque vamos a despertar a la niña. Y los que estaban ahí se burlaron, se rieron, ¿verdad? Porque dijeron, es que la niña ha muerto. Le dice, no, la niña no ha muerto, sino que duerme. Y lo interesante de esto es que el Señor Jesús le dice, Talita Kumi, a ti niña te digo, le dice, Talita Kumi, levántate. Es decir, le estaba diciendo, a ti yo te digo, levántate, despierta, ¿verdad? Y dice que la niña se despertó. Y eso es lo que hoy tenemos que enseñar o decirles a las personas que están dormidas. Talita Kumi, levántate. Le tenemos que decir, levántate de ese dormir. Estás muerto, levántate. Y la palabra lo tiene que levantar. Pero fíjate, dice que después que le dijo Talita Kumi, a ti te digo niña, levántate, después le dicen, denle de comer. ¿Sabes? O sea, estoy diciéndote que es tiempo de que te levantes y que comas. Despiértate de ese dormitar, de ese letargo, de ese dormir, de eso de que no tengo ganas de buscarlo. Es tiempo de que te puedas levantar y que comas la palabra. Y que comas la palabra, ¿verdad? Y sabes, yo entiendo que toda iglesia, aún nosotros tenemos una agenda, ¿verdad? Tenemos programas, tenemos algo que en este año vamos a estar realizando. Son buenos todas las cosas que vamos a realizar, porque todo tiene un propósito, un porqué, y tiene que ver con el alcanzar almas para el Señor. Todo lo que hacemos, y eso está bien, eso está correcto, ¿verdad? El poder hacerlo. Pero aún a veces nosotros, a veces podemos olvidar lo más importante, ¿verdad? Y lo más importante es que nosotros hagamos en lo secreto, que es el poder buscarlo, el poder alimentarnos. Y a veces el hecho de hacer tantas cosas para el Señor, seguir una agenda, seguir los programas, a veces pensamos que estamos llenándonos del Señor. Y hay mucha gente que piensa así, que piensa y dice, no, pues es que hay que hacer esto, hay que hacer el otro, hay que trabajar y hay que hacer y más y más y más y más, pero se descuida la parte, la que dice el Señor que va a ser recompensada. Todo lo que tú hagas en lo secreto te va a ser recompensado, ¿verdad? En público. Y a veces eso es lo que se olvida. ¿Qué es lo que hagamos en secreto? Tu comunión con el Señor, el orar con el Señor, el estar buscando la palabra. Todo eso dice que va a ser recompensado en público.
Así que está bien la agenda, está bien todo lo que se va a hacer, porque tiene un propósito que es alcanzar al perdido, ¿verdad? Al necesitado, que podamos traerlo a los pies de Cristo y que sean más los que se unan para poder glorificar el nombre del Señor, pero sin olvidar estar en lo secreto con nuestro Dios, sin olvidar que necesitamos la palabra, sin olvidar que es importante la comunión con nuestro Dios. Porque si no hay comunión, porque si no hay aún la revelación de la palabra, simplemente todo lo que se haga, las actividades, los programas que se tengan, simplemente van a estar fabulosos, pero no vamos a poder ver resultados y va a ser un desgaste. Pero no hay como meternos en la palabra, en la intimidad, en estar orando junto, pegado con trabajar también para el Señor. Amén. Así que yo creo que los ojos van a ser destapados, los corazones van a ser encendidos en nuestro Dios. Es tiempo, yo creo que de quebrantar todo límite, de quebrantar con todo límite, de quebrantar con todo aquello que nos ha impedido el poder alimentarnos de las palabras. Aquellos que se han justificado, que dicen, no me da tiempo de leer la palabra, no me dan, es más, hay personas que dicen, es que la verdad ni ganas me dan. ¿Sabes? Yo te digo, hazlo por obediencia, porque el más bendecido, el más beneficiado vas a ser tú. Cuando buscamos la palabra, yo quiero animarte para que junto con toda tu familia te puedas sentar a la mesa. Y sabes, sentándote a la mesa, abras las escrituras, coman el pan, entonces los ojos van a ser abiertos. Amén. Ya terminé, quise darte esto porque era algo que estaba en mi corazón. El poder alimentarnos, no descuidemos la palabra, los que estamos alimentándonos de la palabra, tenemos un programa de lectura y que ha sido de bendición. El poder seguir este programa ha sido de verdad de crecer, de aprender, de disfrutar. Es un banquete lo que tenemos. Yo quiero invitar a que se unan. Estamos con el programa de YouVersion, Efecto Dios, y bueno, ha sido de gran bendición, y animarles para que no dejen de seguir buscando la palabra. Y aquellos que no están en el programa, pero yo te animo para que leas la palabra. Alimentémonos. Este año tiene que ser un año de llenar nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser de la palabra de Dios. Amén. Hay que alimentarnos, y yo creo que las cadenas van a ser quebrantadas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ha habido gente con desánimo, ha habido gente con depresión, ha habido gente, Señor, con ganas de decir, ya no puedo más, que sienten que se ahogan en sus problemas, en su situación, ya sea matrimonial, ya sea familiar, ya sea económico, en su economía, en todas las áreas, sienten que se están hundiendo. Y en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro en este momento, Señor, que aquellos que han sentido esta angustia, este problema, esta situación, tanto espiritualmente como emocionalmente, en el nombre de Jesús, son libres ahora. Porque envío la palabra, Señor, declarando que para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer toda obra de Satanás, toda obra de las tinieblas, Señor, para romper cadenas, para romper con todo yugo, para desatar a aquel que está atado en esas áreas de cautiverio, en esas áreas de desánimo, en esas áreas donde sienten que ya no pueden, no tienen fuerzas, están en depresión, donde a lo mejor físicamente, porque han estado con problemas de enfermedades. En el nombre de Cristo Jesús, para eso el Señor apareció, para romper con todo yugo, y por eso llevó tus enfermedades en la cruz, para que ahora puedas ser libre de toda enfermedad. Y en el nombre de Jesús
se rompe ahora en el nombre de Jesús con toda situación en tu vida, con todo problema en el nombre de Jesús. Y yo declaro que somos levantados, que somos despertados espiritualmente. En un instante, ahora, nos despertamos, somos libres, que tú traes sanidad, Señor, aún de aquellas enfermedades que eran imposibles, que eran diagnósticos, Señor, que se habían hablado, que se había dicho que era imposible para el hombre, pero para ti, Señor, nada es imposible, Señor. Nada es imposible, todo lo puedes, y declaramos que son sanos aquellos que están enfermos, diagnósticos que son terribles. Ahora declaro que cambian esos diagnósticos, declaro que son sanados, restaurados, que nuestro entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús es abierto. Nuestro entendimiento es abierto a la luz de tu palabra. Aquellas cosas que no podíamos comprender, entender, ahora nuestro entendimiento es abierto en el nombre de Jesús. Declaramos que se rompe toda cadena, lo que nos impedía escucharte a ti, tu voz, Señor, que podamos ahora verte, Señor, y escucharte. Ahora que todo velo se ha quitado en el nombre de Jesús, se rasga todo velo y ahora podemos verte, Señor. Nos podemos sentar a la mesa con nuestra familia, y declaro, Espíritu de Dios, que ahora mismo, Señor, que a través de la palabra, mi Dios, ahora, Señor, son abiertos los ojos, Señor. Así como a estos hombres fueron abiertos sus ojos por la palabra, cuando se partió, cuando se abrió las escrituras y cuando se partió el pan, dice que el momento en que se dio el pan, oh Dios, fueron abiertos sus ojos. Cuando abramos la palabra, cuando abramos y hablemos la palabra, declaro que nuestros ojos son abiertos. Los ojos de tus hijos que estaban cegados, había una venda en ellos, en el nombre de Jesús, van a ser abiertos. Abre la palabra y habla la palabra, porque tus hijos van a responder a ese llamado. Yo creo que es tiempo de comernos de la palabra, de comernos ese pan de vida. Es tiempo de sentarnos a la mesa y comernos el cordero completo. Cómete el cordero, cómelo y disfruta la palabra, porque la palabra viene a traer luz a tu vida, viene a traer esperanza y viene a traer restauración, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra. Aquellos que nunca le han dicho a Jesús, ven a mi vida, yo quiero hacer una oración. Repite después de mi: Padre, perdona mis pecados, me arrepiento de todo lo que he hecho, de lo que, oh Dios, lo que he hablado, he actuado, Señor, lo cual me llevó a condenarme, me llevó a estar encadenado en cautiverio. Oh, rompe mis cadenas y te confieso como mi Señor y mi Salvador. Y gracias por el sacrificio que tú hiciste en la cruz por mí. Gracias porque soy libre y recibo tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Disfruta de este tiempo, disfruta, porque ahora Cristo ha venido a morar a tu vida. Él es el Señor de todo tu ser y te ha hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Te invito para que ores. Todos los días toma un tiempo y ora al Señor, a nuestro Padre, y dice que Él te va a recompensar. Él te va a recompensar. Pero recuerda que necesitamos conocerlo, y a través de la palabra tú y yo lo podemos conocer. Tienes una Biblia en casa, busca el libro de Juan y empieza a leer el libro de Juan, porque te va a hablar de una forma sencilla de la vida de Cristo Jesús, de lo que Él ha hecho por ti y por mí. Así que número 1, ora. Número 2, lee la palabra. Número 3, congrégate. Nosotros, si vives acá en Veracruz, estamos en el Hotel Quirios y tenemos nuestras reuniones a las 10 de la mañana. Ven, te vamos a esperar con los brazos abiertos y nos va a dar gusto de poder verte.
domingos a las 10 de la mañana. Si no vives en Veracruz, estás en otro lugar, sabes, congrégate, reúnete en un lugar cristiano, en una iglesia donde Cristo sea el centro de todo. Amén. Y por último, comparte este mensaje a otros. Compárteles de Cristo, háblales del Señor y comparte este mensaje. Así que estas son mis recomendaciones que te doy para que puedas crecer, llevar una vida en victoria, una vida de fe y que puedas crecer en el Señor. Hoy hablamos acerca de alimentarnos. Es tiempo de alimentarnos. Es tiempo de alimentarnos. No dejes pasar esta palabra que te estoy dando, porque créeme, esto va a ser determinante para estos tiempos, para este año. Alimentarnos de la palabra es algo que va a determinar tu rumbo, va a determinar tu vida, hacia dónde te vas a dirigir, hacia dónde vas a correr, hacia dónde vas a caminar. Si tú no te alimentas de la palabra, ¿sabes qué? No esperes que haya un cambio en tu vida, no esperes a que haya una transformación en tu familia. Y no esperes a que, o sea, yo creo que lo que vas a esperar es, pues vas a ver todo lo contrario, ¿verdad? Pero cuando tú y yo aprendemos a alimentarnos de la palabra de Dios, entonces aprendemos a confiar en nuestro Dios y aprendemos a depender de Él de tal manera que Él es el que te direcciona, Él es el que te guía y ya no vives tú, más Cristo vive en ti. Amén. Así que comamos de la palabra, comamos del cordero, comamos el pan, ¿verdad? Y aprendamos a alimentarnos de Él. Invertamos nuestra vida, nuestro tiempo en el Señor y vamos a ser recompensados. Dios te bendiga, amada iglesia, que tengas una bendecida noche. Gracias por acompañarnos. Chao.